Amén, muy buenas noches mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, donde estaremos compartiendo y meditando en el mensaje de la palabra del Señor en esta noche, como normalmente y de costumbre lo hacemos de lunes a jueves. Hoy vamos a seguir compartiendo y meditando en el mensaje del profeta Zacarías. Y estamos hablando de un mensaje que lleva como título, o de una meditación que lleva como título, una palabra profética. Por lo cual hoy vamos a estar meditando y escudriñando las escrituras para ver si las cosas que nosotros estamos enseñando son así. La palabra del Señor nos dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces en Juan 5:39 el Señor Jesús lo dice. Por lo tanto, nosotros vamos a estar meditando, vamos a estar escudriñando las escrituras, vamos a estar compartiendo el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, para que por alguna casualidad, si alguna persona que aún no le ha entregado su vida al Señor, escucha este mensaje y se siente tocado en su corazón y quiere entregarle su vida al Señor, lo puede hacer con toda libertad. Para aquellas personas que ya han conocido al Señor, ya le entregaron su vida al Señor, están caminando con Él, están buscando su presencia, para que juntos podamos meditar en el mensaje de la palabra del Señor, como dice Josué 1:8 y como lo enseña el Salmo 1 y por toda la Escritura. Meditar en la palabra de Elohim, en la palabra del Señor. Por lo tanto, en esta noche, gloria a Dios, vamos a estar entonces siguiendo viendo esta meditación de una palabra profética. Y antes de comenzar, quiero que vayamos a el libro o la carta del apóstol Pedro, ahí en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 19 y 21. Y quiero que leamos este pasaje, este párrafo, que meditemos en él, que lo analicemos, que profundicemos, que lo entendamos, porque este párrafo también es palabra de Elohim, es la palabra del Señor. Y dice Pedro allí en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna de las escrituras, de la profecía de las Escrituras, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya teniendo claro lo que dice el apóstol Pedro, vamos a estar entonces mirando aquí en el libro o del profeta Zacarías. Seguimos meditando en el capítulo 1 y vamos a terminar los últimos versículos del capítulo 1. Y este mensaje o esta meditación le he puesto como título: los cuernos y los carpinteros. Entonces, el libro del profeta Zacarías, vamos a leer estos últimos versículos que hay aquí en el libro de Zacarías, y vamos a mirar lo que Zacarías está diciendo aquí, o el Señor está diciendo a través del profeta Dice el versículo 18:
el versículo 18 en adelante dice de la siguiente manera: después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Yahweh 4 carpinteros, y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Amén. Entonces estamos leyendo acerca, dice el profeta Zacarías. El profeta Zacarías había estado el Señor mostrándole visión, le ha dado el entendimiento de la visión, y después dice que después de esto él alza los ojos, después de que el Señor le ha empezado a dar la visión, y cuando él alza los ojos, él ve 4 cuernos. 4 cuernos. Pues que hoy vamos a hablar de los cuernos y los carneros. Es interesante que cuando la palabra del Señor nos habla de cuernos, esto me está hablando de autoridad, de gobierno. Los cuernos nos hablan de autoridad y de gobierno. Ahora, Zacarías levanta sus ojos y ve una visión de 4 cuernos. Recuerda que el profeta Zacarías era uno de los profetas de la cautividad, que del tiempo de Darío y Ciro, reyes de Media y de Persia. Ellos, el Señor ya les está dando la libertad. El Señor los ha mandado a Jerusalén a que levanten de nuevo el templo, porque Ciro dio la orden a través de el poder de Dios. Dios usó a Ciro para que el pueblo de Judá fuera y levantara de nuevo el templo y volviera a levantar la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, aquí es interesante que Zacarías ve 4 cuernos, y él le pregunta al Señor que qué son estos 4 cuernos, y el Señor le dice: estos son los cuernos que dispersaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. Entonces decimos que los cuernos nos hablan de poder y autoridad, y estos cuernos representan los 4 imperios. Escucha esto: los 4 imperios que persiguieron y dispersaron a Israel y a Judá. Estos 4 cuernos nos hablan de los 4 imperios. Ahora bien, es interesante que aquí lo que Zacarías está viendo es una visión pasada, presente y futura. Algo que ya había pasado. El Señor está mostrando algo que ya había pasado, algo que estaba pasando y algo que iba a pasar, lo que iba a venir después de esto. ¿Por qué? Porque Zacarías, estamos hablando, es uno de los profetas del tiempo de Darío y Ciro, del tiempo del imperio medo-persa. Ya había venido un imperio antes del medo-persa llamado el imperio babilónico. Fueron 4 imperios. Viene primero el imperio babilónico con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego viene el imperio medo-persa con Darío y Ciro. Luego vendría después de ellos otro imperio que sería el imperio griego, y por último el imperio romano. Eran 4 imperios, 4 poderes. ¿Qué pasó con estos 4 imperios? Se encargaron de dispersar a Judá y a Israel y a Jerusalén. Aún en los tiempos de Darío y de Media, de Ciro, ellos había llegado un momento en que ellos tenían cautivos a el pueblo de Israel. Ahora bien, aquí empezamos a ver que el primer cuerno
representa el imperio babilónico en los tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien atacaría y llevaría cautivo todo Judá. Cuando nosotros leemos, escudriñamos las escrituras, encontramos que hubo un tiempo en que el reino de Judá se rebeló contra el gobierno de Dios, se rebeló contra el Señor, le dio la espalda, dejaron de buscar de la presencia del Señor, y al dejar de buscar de la presencia del Señor empezaron a buscar a dioses ajenos, al leño y a la piedra. Empezaron a prenderle fuego y a hacer tortas a la reina del cielo. ¿Cuál era la reina del cielo? La que hoy nosotros conocemos como la Virgen María. Esa estatua existía muchísimos años antes de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, ellos empezaron a ofrecerles tortas a la reina del cielo, a hacer culto a dioses extraños, a hacer cultos al leño y a la piedra, y entonces Dios se enoja. Acuérdate que ayer hablamos que Dios se enoja. Él se enojó con el pueblo de Israel, con la nación de Judá, con la nación del norte. Él se enoja con la nación del sur, y él entonces decide mandar a un hombre llamado Nabucodonosor. Es un cuerno, era el poder de aquel entonces, para que vaya y sitia a Israel, sitia a Jerusalén, y coja a todo el pueblo judío y lo lleve cautivo a la tierra de Babilonia. Ellos se encargaron de dispersar, de cautivar a los judíos, de tal manera que allí se cumple las palabras del profeta Jeremías. Jeremías les dijo: miren, vuelvan sus ojos a Adonai, vuelvan sus ojos a Yahweh, vuelvan sus ojos a Elohim, vuelvan sus ojos a Dios, vuelvan sus ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, y Él tendrá misericordia de ustedes. No los entregará en manos del enemigo, pero no quisieron. Y como no quisieron, le dijo, viene la palabra del Señor y dice: mire, el que quiera salvar su vida, entréguese a los babilonios y su vida le será por botín. Y los que se entregaron fueron llevados cautivos, su vida les fue por botín, pero aquellos que se rebelaron contra la palabra del Señor, muchos de ellos fueron muertos por causa de los babilonios. Ahora, el segundo cuerno que vemos aquí en el libro de Zacarías, lo que Zacarías está viendo, es el segundo cuerno. Dice: representa el imperio medo-persa de Darío y Ciro, reyes de Media y de Persia, quienes invadirían el imperio babilónico en el tiempo de Belsasar, quien ejerció la función de rey mientras su padre Nabonid se mantuvo retirado en el desierto de Arabia. Este hombre llamado, gloria a Dios, Belsasar, este hombre no era realmente el rey, era el hijo del rey, pero ejercía funciones de rey. Un día este hijo del rey Nabonid, él decide mandar a traer del templo de sus dioses, traer las copas de oro que habían sido traídas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y allí ellos empezaron a tomar vino, a embriagarse con los vasos santos que el Señor había ordenado construir para su honra y para su gloria. Y cuando ellos están embriagando, cuando Belsasar y su séquito se están embriagando con los vasos santos, dice la palabra de Dios allí en el libro de Daniel, que salió una mano, apareció una mano y empezó a escribir en la pared, y lo que decía la mano era Mene Mene Tekel Uparsin. Eran las palabras que
el rey Belsasar no entendió, empezó a palidecer él y su séquito. Imagínate tú estando tú en algún lugar, embriagándote, haciendo las cosas malas delante del Señor, tomando las cosas del Señor en burla, porque esto es lo que estaba pasando con Belsasar y su séquito. Tomaron la palabra de Dios en burla, se burlaban del Señor, creían que el Señor no existía. Para ellos el Señor de la Biblia, el Señor del Tanakh, era simplemente algo de ficción. Como algunas personas por ahí creen que Dios es ficción. Y estos hombres están allí burlándose del Señor y repentinamente, sorpresivamente aparece esta mano. Yo no sé qué tú sentirías si tú estarías viendo esto en algún momento. De pronto muchos creerían que eran efectos del alcohol, pero el efecto del alcohol de pronto le pasaría a uno, que tuviera por ahí delirios, esos delirios de persecución y nada más. Pero esto le pasó a todos, de tal manera que este hombre llamado Belsasar, le empezaron a temblar las piernas, mandó a llamar los magos, mandó a llamar a los astrólogos, a todos los sabios de su imperio para que le tradujeran lo que decía aquella mano había escrito, y no hubo quien le tradujeran sino solamente un hombre llamado Daniel. Daniel, que era un siervo del Dios viviente. Y este Daniel viene y le dice: lo que está escrito ahí es Mene, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Menete, que pasaba ha sido y Uparsin, Menete, que pesaba ha sido en balance, ha sido hallado y Uparsin, hoy tu reino te es quitado y dado a los persas. Esa misma noche vino Darío, rey de Persia, tomó Babilonia y mató a este rey llamado Belsasar, y allí comenzó el segundo imperio, el imperio medo-persa, que empezó a gobernar y en definitiva tuvo al pueblo de Israel en dispersión, en cautividad, hasta que el Señor despertó el espíritu de Ciro para levantar su templo. Ahora bien, entonces estamos hablando que son 4 imperios. Entonces ya conocemos que vemos que el primer imperio es el imperio babilónico, el segundo imperio, el imperio medo-persa, que es el imperio donde estaba todavía Zacarías. El imperio, los 2 imperios siguientes aún no habrían venido, no habían llegado, llegarían después. Pero el Señor está mostrando entonces acontecimientos pasados, imperio babilónico; acontecimientos presentes, imperio medo-persa; acontecimientos futuros, el tercer cuerno me representa el imperio griego de Alejandro Magno, quien puso fin al dominio persa en el año 333 antes de Hamashiach, antes de nuestro Señor Jesucristo. En el año 333, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, viene Alejandro Magno, acaba con el imperio medo-persa y empieza de una manera ágil y veloz a conquistar la tierra. Él viene y empieza a conquistar, y los descendientes, no los descendientes, porque Alejandro Magno, su vida es muy corta. Él logra conquistar grandes territorios, hasta la India, mucho territorio conquistó, pero su vida fue corta y murió. Y entonces vienen sus generales y se dividen el imperio de tal manera que Antíoco empieza a gobernar sobre Judea, y él empieza a perseguir al pueblo de Israel, empieza a perseguir a los judíos, empieza a perseguirles su fe, empieza a perseguirles sus creencias, empieza a atacarles, quiere arrastrarlos
a volver su mirada otra vez hacia los ídolos, y de tal manera que este Antíoco viene e introduce en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el templo mismo del Señor, y sacrifica un cerdo, un marrano. Entra a sacrificar un marrano, y allí es donde viene la revuelta de los macabeos. De tal manera que aquí lo que Zacarías está viendo era un acontecimiento futuro también, pasado, presente y futuro. Así como el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, le mostró a Zacarías estos 4 cuernos. Entonces viene el imperio, los griegos, y dispersan también a Israel, lo persiguen, pretenden eliminarlo, acabarlo, de tal manera que el Señor tiene que glorificarse y llamar a un hombre, a estos hombres macabeos, a Judas, a Matías, para que ellos entonces sean instrumentos en las manos del Señor. Entonces vemos que son 3 cuernos. El 4º cuerno representa el imperio romano. Escucha esto. ¿Quién dispersaría al pueblo de Israel en el año 70 después de Hamashiach? En el año 70 después de Cristo viene un hombre llamado Tito, que era un general romano que luego vino a ser emperador, y sitia la ciudad de Jerusalén, la quema, destruye. Y es que este hombre destruye el templo de Jerusalén, cumpliendo de esa manera también la profecía dada por nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Por lo tanto, hoy por hoy, no hay una sola piedra en Jerusalén que la gente pueda decir: esta piedra pertenecía al templo de Jerusalén. Tenemos que recordar que el muro de los lamentos, el muro occidental, el muro de los lamentos, donde el pueblo de Israel va a orar, no formaba parte del templo. Ese muro de los lamentos era un muro que protegía precisamente al templo, se paraba allí, pero el Señor permitió que ese muro quedara de pie para recordarle al pueblo de Israel quién es el Señor. El templo no quedó piedra sobre piedra, pero ese muro recuerda que allí, en el monte del templo, se levantó uno de los templos más grandiosos en la historia de la humanidad. Templo levantado por Herodes. Pero allí, o reconstruido, allí no quedó piedra sobre piedra. Entonces el 4º imperio es el imperio romano. Cuando Tito toma la ciudad de Jerusalén, él se lleva todas las cosas sagradas, se lleva la menorá, se lleva muchas cosas sagradas del templo para Roma. Y allí viene la dispersión de todo el pueblo de Israel por todos los puntos de la tierra, de tal manera que al pasar esto, no solamente cumple la palabra de Hamashiach, sino la palabra que el mismo Señor le dio a Jeremías cuando le dijo: vivo yo, dice Yahweh, que ya no se dirá vive Yahweh, que nos hizo salir de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que nos trajo de todos los puntos de la tierra a donde nos había arrojado. Este imperio romano persiguió al pueblo de Israel y ha seguido persiguiendo. El imperio romano no ha terminado, el imperio romano no ha muerto, el imperio romano aún se mantiene, el imperio romano está vivo. Escondido sí, no vamos a hablar de esto sí, pero el mismo imperio romano se encargó de perseguirlo, de mandarlo al exilio hasta el año de 1948, que el pueblo de Israel volvió a ser nación. Entonces, aquí encontramos 4 cuernos.
Esos 4 cuernos nos hablan de los imperios que dispersaron al pueblo de Israel. Hoy no vamos a seguir más adelante, vamos a tener que parar, ya el tiempo nos va apremiando, pero sí vamos a hablar, porque estamos hablando de los cuernos y de los carpinteros. Hoy alcanzamos a hablar de los cuernos, alcanzamos a hablar de quiénes son esos cuernos y qué representan. Eso es porque nosotros estamos hablando de la palabra profética, la palabra dada por Dios nuestro Elohim, por Yahweh nuestro Elohim. El Señor da la palabra profética, y la palabra que está escrita en este libro tiene estricto cumplimiento. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Tú haces bien, nosotros hacemos bien cuando estamos atentos a la palabra profética, no a la palabra que dan los hombres que perecen, no a la palabra que muchos dicen que viene de parte de Dios y viene de su propio corazón. La palabra profética es la palabra que Elohim, que Dios nos dejó escrita desde Génesis hasta el Apocalipsis. Una palabra profética que nos habla de acontecimientos pasados, presentes y futuros, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, regrese a la tierra por segunda vez. Ahora, estos son los cuernos. Estos son los cuernos que han dispersado al pueblo santo. Estos son los poderes. Ahora, hay todavía poderes, todavía hay autoridades que están dispersando al pueblo santo, que lo están engañando, que lo están llevando a creer en cosas que no son. Satanás es muy sutil, mi amado hermano. Satanás es muy sutil, mi amada hermana. Él introduce en la iglesia, él está introduciendo en la iglesia herejías con sutilidad, de tal manera que al introducir las herejías, muchas personas creen a estas enseñanzas y creen que es el poder de Dios. Pero si tú quieres conocer el poder de Dios, necesitas conocer primeramente, recibir en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, como tu único y suficiente Salvador. Si tú quieres conocer el poder de Dios, necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Si necesitas conocer el poder de Dios, si quieres conocer el poder de Dios, necesitas conocer el contenido de las Escrituras. Aquí está el poder de Dios. Aquí es donde el Señor te dice lo que es de Él y lo que no es de Él. Satanás se ha introducido encubiertamente en las iglesias. Les ha traído espíritus de burla, les ha traído espíritus de mentira, les ha traído espíritus de engaño, de vanidad, y mucha gente ha aceptado. Estoy hablando con el pueblo cristiano, estoy hablando con el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Se han dejado embaucar por Satanás, y Satanás está dispersando al pueblo santo, lo está llevando al destierro, lejos de la presencia de Dios nuestro Elohim. Pero si tú no quieres que Satanás te arrastre, si tú no quieres que Satanás te lleve al destierro, necesitas afianzarte en la palabra profética, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Quizás tú hasta ahora estás escuchando hablar de la palabra de Dios. Hasta ahora estás escuchando, tú no entiendes esto y dices, bueno, no entiendo esto de los cuernos, no entiendo ni sé por qué me hablan de estos imperios. Es para que tú entiendas que todo lo que está sucediendo sobre la faz de la tierra ya está escrito en la palabra de Dios. Ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud sobre lo que la Biblia dice de algún tema? Haznoslo saber.
Y a través de esa inquietud y a través de las escrituras vamos a dar claridad a ese tema. Por lo pronto, lo único que me queda decirte es, si tú eres una persona redimida por la sangre del Cordero, que ya le entregaste tu vida al Señor y estás andando con el Señor, no permitas que venga Satanás con sus cuernos a destruirte a ti y alejarte de la presencia del Señor. Si tú eres una persona que aún no le has entregado tu vida al Señor, que no sabes cuál es el camino, quiero decirte que el Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. ¿Quieres encontrar el camino? ¿Quieres saber cuál es el verdadero camino para llegar a Dios, el Padre? Necesitas entregarle tu vida a Dios el Hijo. Decirle al Hijo que entre en tu corazón, que cambie tu vida y que haga de ti una nueva criatura. Si aún no lo has hecho, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo y dejar que Él tome control de tu vida. Si lo quieres hacer, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe en esta noche, en este momento. Una oración que salga de tu corazón. Invita al Señor a que entre en tu vida para que Él cambie tu vida y te dé vida eterna. Solamente tienes que decirle en este momento, dile estas palabras, dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis rebeliones, lava mis pecados, límpiame de mi maldad y, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai, Yeshua HaMashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe creyendo, ten la certeza que Dios ha entrado en tu vida y ha cambiado tu corazón. Que Dios ahora tiene control de tu vida. Déjalo que Él trabaje, que Él haga su obra. Tú solamente a partir de este momento te voy a dar 3 sugerencias. Número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días, como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus acciones de gracias, tus problemas, tus alegrías, tus tristezas. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Número 2, si no tienes una Biblia, yo te invito a que consigas una Biblia, o si la tienes, a que empieces a leerla. Si no la tienes, que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y consigas una Biblia, o en la librería más cercana a tu casa, en la librería cristiana o en las sociedades bíblicas. Y empieza a leerla. Empieza con el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si es posible, y pídele a Dios en oración que te revele o te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador de la palabra, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su santa palabra. Y allí empieza a buscar de la presencia de Dios. Si no tienes un lugar donde congregarte, no sabes dónde ir y quieres saber de un lugar, házmelo saber,
que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo para que te puedas congregar. Será hasta mañana. Seguiremos hablando de los cuernos y los carpinteros. Mañana hablaremos de los carpinteros y espero que el Señor te hable a ti y que esta palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante que todas las dos filos, fluya, corra y sea glorificada. El Señor te bendiga y hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.